Buenas compas, ¿cómo están? En breves ya arrancamos. Estamos grabando, queremos recordarles eso. Es un buen aviso, no hagan ustedes cosas inconvenientes que se está grabando todo. Saludos, aprovecho a todas y todos. Desde la noche madrileña, Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. por favor. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Por acá Cristian, está Patricia también de Sintep. La idea es poder hoy culminar con este seminario virtual de formación sobre geopolítica, coyuntura internacional. Como saben ustedes, si vienen acompañando, tuvimos la primera instancia que estuvimos abordando la situación de Chile-Argentina, que le pusimos a esa instancia a la ultraderecha en el poder, conocer un poco más lo que han sido estos proyectos regresivos para nuestros pueblos, y que también tienen un impacto concreto en la coyuntura internacional por el rol que juegan estos dos países en el continente y en el mundo. En el segundo bloque estuvimos con compañeros y compañeras de Venezuela y Cuba, tratando de analizar los impactos de lo que fue la intervención imperialista del gobierno de Donald Trump en Venezuela el pasado 3 de enero, con la captura del presidente Nicolás Maduro y su compañera diputada, y también sobre los impactos de las nuevas medidas de asfixia económica sobre Cuba que se dieron en este año y que, como bien nos contaron los compañeros, se está viendo una situación terrible en relación a la falta de recursos y al empeoramiento de las condiciones de vida de los cubanos y las cubanas. El día de hoy, nuestra intención en este último bloque era poder hablar un poco más de una coyuntura más internacional y poder abordar lo que está pasando a nivel mundial, sobre todo lo que tiene que ver con esta nueva guerra iniciada por el gobierno de Donald Trump y acompañada por el gobierno de Israel, con Netanyahu a la cabeza, y también poder indagar sobre los impactos de la guerra que hace ya un tiempo viene llevando adelante Rusia con Ucrania, ¿no? Tenemos ya casi 4 años de guerra, también es interesante poder pensar cuáles son los impactos para Europa y para el mundo. Y en este sentido, bueno, tratar de pensar la geopolítica a nivel internacional, con esta disputa entre las potencias mundiales. Como ustedes saben, la doctrina, como se ha llamado desde hace un tiempo, la doctrina Monroe, esta idea de poder de alguna manera recuperar eh, aquella categoría de la doctrina Monroe que hablaba de América para los americanos, que tiene un impacto claro para nuestros pueblos, pero también para el mundo, porque Estados Unidos evidentemente está buscando reconfigurar su dominación sobre el continente en una lucha interimperialista que se está dando a nivel mundial y que obviamente nuestro continente tiene un lugar muy importante. Entonces, todas estas cosas nos interesaba poder hablarlo con Juan Carlos Monedero, que ya lo voy a presentar, o sea, aunque es cierto que no precisa mucha presentación, que es politólogo, es docente de la Universidad Complutense de Madrid, que es comunicador, que también fue fundador de Podemos y que por estos lugares del mundo ha tenido bastante impacto, sobre todo lo que tiene que ver con los contenidos que se generaron en redes y que han servido también de un espacio de formación para muchos y muchas. Entonces, estamos muy contentos también de tenerlo, sabiendo que en España además es una hora bastante complicada, estamos entrados a la madrugada y desde el primer momento Juan Carlos tuvo la disposición y la voluntad de poder participar en esta instancia. El formato que vamos a realizar, ya lo saben, es el que venimos haciendo. La idea es que Juan Carlos pueda dar su exposición y, bueno, contarnos un poco cuál es el análisis que hace sobre todas estas cosas que hemos mencionado.
Y después vamos a dejar un espacio para preguntas, que lo que vamos a hacer es, como hicimos en los anteriores encuentros, tratar de gestionar en el chat, hacer resumidas las preguntas, que nadie quede afuera con las intervenciones que quiera hacer, pero bueno, después de la intervención de Juan Carlos, sí poder trasladarle dos o tres preguntas que resuman un poco cuáles son las inquietudes de todas y todos. Por último, antes de darle la palabra a Juan Carlos, avisar que este es la última instancia, como pusimos en el correo inicial y en la convocatoria, la idea es poder entregar certificados de participación a quienes hayan cumplido con las tres instancias de formación. Así que sepan que quienes hayan cumplido con esas tres instancias de formación van a recibir en su correo este certificado de participación, que sabemos que muchas veces puede llegar a servir para alguna cuestión. Así que no pierdan duda de que nosotros vamos a hacerles llegar eso. Entonces, ya con los avisos, ya le doy la palabra a Juan Carlos. Te agradezco nuevamente, Juan Carlos, por estar, y ya me silencio. Pues muchísimas gracias a ti, al Sintep, por la invitación. Dicen que en Inglaterra que lo elegante es que cuando alguien da una conferencia, no que se duerman los que están escuchando, sino que también se duerma un ratito el que expone, ¿no? Vista la hora, pues igual si me ven ustedes dar alguna cabezada, es solamente por una cuestión de elegancia. Es complicado todo lo que quiero compartirles en el breve espacio de 30, 35 minutos. Hay muchas cosas que solamente las enunciaré, porque para mí es muy importante entender que los datos están allá afuera y una de nuestras tareas es intentar ordenarlos. Igual que miramos al cielo y vemos muchas estrellas y dibujamos constelaciones, y las constelaciones lo que nos ayudan es a poner orden en el cielo y nos permite la navegación y demás. Tenemos una sobreabundancia de información, vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente, todos los días pasan cosas que hacen que la sangre se seque cada vez más rápido, ¿no? Porque hoy la gente está ya enredada con la última barbaridad de Trump, que hace olvidar la de ayer, que hizo olvidar la de antes de ayer. Toda esta vorágine, ¿no? de acontecimientos, si no lo ordenamos, nos apabulla, nos encandila. Saben ustedes que el candil es la luz con la cual a los gansos o a las ocas en la noche encandila, se les ciega para agarrarles después por el cuello y sacar el paté, ¿no? Entonces conviene no encandilarnos, ¿no? Hay una necesidad de intentar ordenar esto con algunos conceptos, y el principal que quiero compartir con ustedes es la idea de policrisis, es decir, de una crisis plural. El concepto de crisis en el mundo chino se dibuja con dos ideogramas. Ponen al lado el ideograma de peligro y el ideograma de oportunidad. Y ellos, cuando los juntas, entienden que es el concepto que nosotros llamamos crisis. Nuestro concepto en español viene del griego y viene de la medicina. Y el concepto de crisis hace referencia al momento crítico en el cual un cuerpo enfermo o sana o se muere. Los momentos críticos son momentos donde parteaguas, ¿no? Y siempre recurrimos a la expresión de Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, cuando él planteaba que los tiempos de crisis son los tiempos de interregno, entre dos reinos. Son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y ahí surgen las situaciones mórbidas. Él planteaba que una situación mórbida era en ese momento el fascismo, de manera absolutamente evidente. Y hoy recuperamos esta expresión de Gramsci porque nos surgen situaciones mórbidas, y de las más evidentes es el hecho de la guerra, ¿no? El concepto de policrisis, que lo utilizó Edgar Morin, inicialmente, lo ha asumido el Foro Económico Mundial de Davos. Es decir, que desde el propio establishment han entendido que es verdad que hay muchas crisis y esas crisis se alimentan entre sí. Y eso las hace especialmente complicadas. Eh, Claro, cuando un sistema del corazón del capitalismo asume un concepto, pues hay que sospechar. Y la idea de sospecha de fondo de la idea de la policrisis es que plantean que hay muchas crisis.
¿no? Y plantean que es un concepto de alguna manera blando, que es un concepto, bueno, que es descriptivo y sobre todo tiene un problema y es que oculta que la variable independiente de todas las crisis es el sistema capitalista. Pero claro, como estamos en un momento de eufemismos, donde hablar del sistema capitalista parece que te convierte en un peligroso bolchevique, pues no se hace, ¿no? Pero la policrisis, o esta crisis, ya digo, plural, tiene una raíz estructural. Y esa raíz estructural es el sistema capitalista. Yo refiero mucho el último capítulo del Príncipe de Maquiavelo, donde él plantea que los análisis tenemos que mirar siempre en tres cosas: las estructuras, los agentes, es decir, los actores políticos, y el nivel de conciencia, lo que él llama la necesidad. La necesidad, él dice que Moisés no hubiera podido rescatar a los israelitas de Egipto si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de policrisis, hay una estructura que es el sistema capitalista con sus crisis recurrentes. Eso es un elemento prácticamente incuestionable de raíz marxista. Marx plantea que el sistema capitalista tiene potenciales crisis que se van ejecutando y, por tanto, hay un elemento estructural en las crisis que es el propio sistema capitalista. Hay actores, agentes políticos que tenemos que analizar. Es decir, es muy importante que entendamos que hay tres grandes agentes políticos. Están los líderes, que a veces son virtuosos y a veces no lo son. Al final quiero hacer alguna referencia sobre los liderazgos. Están los partidos políticos como un gran agente también de la política, con los problemas que todos conocemos. Y luego también están las poblaciones. En la izquierda, históricamente, hemos hablado de cuál es el sujeto político por excelencia, el sujeto de revolucionario, y eso genera una discusión enorme. Yo soy de los que opinan que es verdad que Marx acierta cuando plantea que en el siglo XIX hay un dolor que se puede convertir en un motor de transformación, que es el dolor de la explotación, y por tanto el sujeto de cambio es la clase obrera. Hoy eso hay que complejizarlo. La clase obrera sigue siendo condición necesaria de cualquier transformación, pero hay que añadir otros sujetos. A las desigualdades de clase hay que sumar las desigualdades de género y las desigualdades de raza, cuando menos, ¿eh? Cuando menos, ¿no? Si no, más desigualdades. Entonces decía que hay estructuras que son la crisis del capitalismo, hay actores que son, ya digo, plurales y tenemos que analizar, y luego hay una conciencia de época. Y esto es muy importante entender porque también hay cierto consenso que el Zeitgeist, el espíritu de la época, ha cambiado. Y hay un espíritu, bueno, pues que tiene mucho que ver con el conservadurismo, con esto que llamamos el sentido común neoliberal, ¿no? Y por tanto, bueno, seamos conscientes de que hay que recuperarlo porque es que si no nos dejan hablar de capitalismo, pues no podemos hablar de lo que está ocurriendo. Hay que decir aquello que decía Horkheimer, un autor de la Escuela de Frankfurt, cuando decía: si no quiere usted hablar de capitalismo, no me venga usted a hablar de fascismo, porque me está usted impidiendo que le pueda explicar cuál es el auge del fascismo si no puede hablarle de el papel del sistema capitalista en las crisis interimperiales, etcétera, ¿no? Hay un otro elemento importante que va a sobrevolar todo lo que quiero compartir con ustedes, y es que los dos principales intermediarios de nuestras sociedades entre la voluntad colectiva y los gobiernos están rotos, que son los medios de comunicación y los propios partidos políticos. Estos han sido los dos grandes intermediarios y por razones diferentes están rotos. Los medios de comunicación están rotos porque son empresas de medios de comunicación, a menudo ya al servicio de las fake news, de las mentiras o de las necesidades de quien las financia. Y luego, por tanto, y se rompe la opinión pública. Y esto es esencial porque, aunque hablamos de democracias, en el fondo estamos hablando de gobiernos representativos. La democracia es lo del mundo griego, con sorteo, rotación de mandatos, democracia directa. Mientras que lo que tenemos es, a partir de la Revolución Inglesa, la americana y la francesa, gobiernos representativos. Nosotros no hacemos política directamente, sino que autorizamos a los representantes. Y para poderlos autorizar tiene que haber una esfera pública donde podamos realmente saber cuál ha sido el desempeño de los gobiernos y cuál es la oferta de la oposición. Y si esto está roto, es imposible que funcionen los gobiernos representativos. Bueno, pues eso se ha roto. Y el discurso de Habermas, que se acaba de morir,
en la tristeza de ver cómo sus teorías no funcionaban, ¿no? Como aunque se hubiera muerto antes que el Luhmann, pues Luhmann explica mejor nuestras sociedades que las ha explicado el bueno de Habermas, aunque nos caiga más simpático él que el otro alemán Luhmann, no más conservador. Y por tanto, ya digo, la esfera pública no funciona. Y el otro gran pilar, no lo olvidemos, de los gobiernos representativos, que es la división de poderes, también se ha roto por el lawfare. Y que por tanto, los dos elementos que sustentan en nuestros gobiernos representativos, digamos, la referencia democrática, que es la existencia de una opinión pública y una judicatura independiente, están en muchos lugares rotos. Rotos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, y decía que, por tanto, los dos grandes intermediarios en nuestras sociedades, que son los medios de comunicación y los partidos políticos, pues no están haciendo su tarea. Hoy los partidos políticos no están del lado de la sociedad, sino que están del lado del Estado. Y por eso los movimientos sociales cobran otra importancia. Y por eso algunos autores, como John Holloway, planteaba, siguiendo la estela del zapatismo, que había que cambiar el mundo sin tomar el poder. Lo cual yo creo que es un profundo error porque sin acudir, ¿no?, al aparato del Estado, y por eso también recuperamos a Gramsci, su idea de guerra de movimientos, que es una preparación a algo que no se podía hacer en Italia y que sí que hicieron los rusos, que es asaltar al Estado. Y él se da cuenta de que en Italia, en nuestros países, no podemos asaltar el Estado, porque no serviría de nada. Podríamos a lo mejor hacerlo, Oli, pues duraríamos 3 días, ¿no? Y por tanto va a plantear que frente a esa guerra de posiciones, Gramsci va a hablar de guerra de movimientos, que hay que entenderlo bien porque la guerra de movimientos en Gramsci es en el entorno estatal, por ejemplo, participando electoralmente, pero también en lo que él llama el estado ampliado, que es la sociedad civil. Es decir, tiene que haber movimiento de masas, tiene que haber elementos de conciencia, etcétera. Y volviendo otra vez a lo que les estaba contando, y espero no ser demasiado confuso, decía que tenemos que mirar a las estructuras, a los actores y a la conciencia. Y esto es muy importante porque es que el sentido común de todos nuestros países es neoliberal. Llevamos 50 años de modelo neoliberal, pues eso tiene enormes, enormes dificultades. Bien, para intentar ordenar todo esto, la idea de policrisis, quiero señalar que tenemos como 6 grandes problemas que afectan a todos nuestros países y que son problemas globales. Y en unos países afecta más, en otros menos, pero forma parte de una realidad a la que tenemos que dar respuesta, porque es lo que está marcando, pues, no solamente las portadas de los diarios todos los días, sino también el quehacer de los gobiernos o incluso de las formaciones políticas o de los sindicatos, ¿no? Eh, los retos que habría serían, primero, el calentamiento global y sus urgencias devastadoras. No le estamos prestando la suficiente atención y yo creo que al final nos va a estallar de una manera violenta en la cara. En segundo lugar, el desarrollo tecnológico, donde por primera vez en la historia de la humanidad, yo creo, cuando menos de los últimos, no vamos a hacer afirmaciones tan rotundas, pero los últimos 2 siglos, es un desarrollo tecnológico que no tiene enfrente ningún tipo de contrapeso sindical. Le hemos entregado el desarrollo tecnológico a 5 personas que están determinando, no sabemos si en la destrucción del 70% de los empleos, no sabemos si la inteligencia artificial generará nuevos empleos, está en discusión, pero todo parece indicar que en el corto plazo no va a ser así, que el gran movilizador de este desarrollo tecnológico es eliminar empleos, ¿no? Y ya digo, sin un contrapeso sindical que pudiera hacer que todo ese despliegue de tecnología se hiciera al servicio del conjunto, pero no es el caso, ¿no? Y por tanto, como no hay un contrapeso a este desarrollo tecnológico, pues hay un riesgo de derechos individuales, de organización del tiempo, incluso del mantenimiento de la paz, ¿no? Habéis visto en estos días que ha salido en las redes sociales un manifiesto de Palantir, que es como el mal, ¿no? Es la empresa de inteligencia artificial vinculada a la vigilancia y a la guerra, son los que están detrás de la masacre de Gaza, del secuestro de Maduro, de señalar objetivos en Irán o de perseguir a
inmigrantes con el ICE, ¿no? En Estados Unidos. Esta empresa, Palantir, no en vano hay dos trabajadores de Palantir que han sido nombrados tenientes coroneles del ejército norteamericano, ¿no? Acaba de sacar 22 puntos en las redes de un libro que la verdad es que tiene un año, ¿no? El de su libro sobre la tecnología y la revolución tecnológica, y ese es un libro que demuestra cómo le hemos entregado el desarrollo tecnológico a tecnofascistas. Y esto no es un insulto retórico, ¿no? Son tipos supremacistas y por tanto y violentos y por tanto asumen buena parte de los principios que tradicionalmente nos han servido para explicar al fascismo. Calentamiento global, desarrollo tecnológico, rearticulación geopolítica del mundo. Estamos inmersos. Cristian, ¿verdad? Planteaba esto al comienzo. Tenemos guerra por primera vez en más de 3 décadas en Europa, la guerra en Ucrania. Hay muchas guerras, muchas de las que no se habla en África, porque es un continente que sigue olvidado. El genocidio en Gaza, guerra en Líbano, guerra ahora con Irak. La guerra oculta de los carteles, que es también una forma de guerra tolerada por Estados Unidos y que debilita a muchos gobiernos latinoamericanos y que también hay que entenderla dentro de esta lógica de guerra y bueno, pues que permite que cada vez haya más autores que hablan de una tercera guerra mundial en curso. Un cuarto elemento es la crisis económica y el crecimiento de las desigualdades, que es otra de las constantes, ¿no? Actuales. Hay un quinto elemento que es el agotamiento, ¿no? De los recursos naturales, incluido el agua, no solamente las tierras raras y demás, sino también el agua, que apunta también a toda esta discusión sobre el Amazonas. Y el punto sexto es la pérdida de confianza en la democracia, que es algo que no podemos dejar de lado. En América Latina es evidente que hay una tensión muy fuerte donde, bueno, pues cuando la izquierda pierde los gobiernos, pues lo está recuperando gente de extrema derecha, no democristianos ni formaciones políticas de una derecha moderada, sino que, bueno, pues ya no está Fernando Enrique Cardoso, sino que está Bolsonaro, ¿no? Ya no está la democracia cristiana de Frei en Chile, sino que está directamente Cast, ¿no? O sea que hay, o Bukele en El Salvador, o el propio Trump en los Estados Unidos, ¿no? Creo que esta pérdida de confianza en la democracia es muy grave, ¿no? Y es una cosa que quiero dar un par de notas. Que es muy importante que entendamos que a estos 6 grandes desafíos hay una respuesta desde la extrema derecha. O sea, la extrema derecha tiene respuesta a estos 6 grandes desafíos. El calentamiento global, ya digo, los datos son graves, ¿no? En 2014 es el primer año que superamos el crecimiento de 1,5% de grados más que las temperaturas preindustriales, ¿no? Hemos tenido aquí en Europa 60 días por encima de los 32 grados. Es decir, hay ciudades que se están convirtiendo en inhabilitables para la vida, ¿no? Con temperaturas de más de 50 grados. Entonces, la vida no es factible, ¿no? Se están calentando los océanos, cambian las corrientes marítimas, el efecto invernadero, la reducción de los hielos, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, catástrofes climáticas, lluvias torrenciales que arrastran la parte fértil de la tierra y que arrastran todos esos materiales al mar y acidifican los océanos. Y al mismo tiempo, pues un encarecimiento de los alimentos, riesgo de hambrunas y algo no menor que se nos olvida, porque como decía antes, la sangre cada vez se seca más deprisa, nos hemos olvidado de las enfermedades zoonóticas. Es que hemos estado casi 4.000 millones de seres humanos encerrados por culpa del COVID-19, ¿no? Y son enfermedades donde vamos acorralando a la naturaleza y la naturaleza se venga, no porque tenga mala leche, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos, si la naturaleza es sabia, y pues eso es una tontería, la naturaleza no es sabia. Lo que la naturaleza está es probada. Son millones de años de ajuste, y claro, si de repente venimos los humanos a transformar eso que ha costado millones de años y en 100 años sacamos el petróleo, pues Gaia, porque la Tierra es un ser vivo como un conjunto, responde y los humanos les sobramos.
no piensa que seamos eh, necesarios. No olvidemos, repito, que todas las enfermedades zoonóticas son las que nos han asolado: el SIDA, el ébola, el SARS o el COVID, ¿no? Y como decía, no olvidemos que la derecha niega el calentamiento global y que la solución, por ejemplo, es privatizar los océanos o abrir rutas en el Ártico, o como dice el bueno de Donald Trump, drill, baby, drill. Es decir, em, taladra, cariño, taladra, ¿no? Eh, claro, si, si las necesidades medioambientales las entregamos a las grandes compañías, no va a haber solución. Es decir, que la solución que se plantea desde la derecha y de la extrema derecha, que es la mercantilización, todos intuitivamente sabríamos qué pasaría si se abriera sin restricciones, se vio con Bolsonaro, el Amazonas a las grandes compañías. Pues que a lo mejor duraba, ¿qué? 10 años como mucho el Amazonas. El segundo elemento que os decía también tiene una solución desde la extrema derecha, que de hecho es lo que están aplicando: es entregar a 5 grandes personas, 5 grandes grupos, el desarrollo tecnológico, con todos los efectos que estamos viendo. Y invito a que echen ustedes una ojeada a estos 22 puntos que se publicaron ayer, antes de ayer. En, yo he sacado Sin embargo, la intervención de esta semana la he dedicado a eso, ¿no? No en Telesur, perdón, ha sido en Telesur. Analizar, bueno, cómo estos 22 puntos demuestran que es la tecnología al servicio del privilegio y al servicio, bueno, pues de la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, donde dice Alex Karp con absoluta rotundidad que hay civilizaciones y países de primera y de segunda. Y que por tanto, pues es evidente cuando uno escucha a Marco Rubio decir no que él viene de origen cubano, sino que viene de origen hispánico y que viene de origen europeo. Es decir, da un salto y él se considera descendiente de los que llegaron a Cuba en el siglo XV, ¿no? El siglo XVI. No se siente descendiente de los cubanos del siglo XIX ni del siglo XX. No es una locura, pero ya digo, estos tecnológicos, que son los que estaban en la toma de posesión de Donald Trump, ya no estaban los dueños de las acererías, no estaban los de automoción, no estaba ni siquiera el petróleo, estaban en la toma de posesión estas empresas tecnológicas, ¿no? Y con todo lo que implica, ya digo, que está al margen de su planteamiento cualquier tipo de democratización de la tecnología. Hay un candidato demócrata, Bors, que está planteando, se presenta al distrito 12º de Nueva York y ha planteado regular. Bueno, pues Meta y OpenAI llevan invertidos 2,5 millones de dólares para hundir la campaña de este señor, ¿no? Para invisibilizarla, y dicen que están dispuestos a gastarse 5 veces más. Es decir, para cargarse a un tipo, a uno, están dispuestos a invertir 10, 20 millones de dólares para cargarse a alguien que está hablando de regulación. Y recordemos que en Estados Unidos las empresas pueden dedicar los montos de dinero que consideren para dedicarlo a candidatos, ¿no? Con la ruptura de cualquier tipo de igualdad política. En tercer lugar, que es lo que más se refería a Cristian, pero que creo que es uno más de este conjunto, ¿no? Hay que entenderlos todos vinculados, que es el tema geopolítico. Es decir, Estados Unidos entró en una paranoia ante el avance de China, y eso ha generado una ruptura del marco global, ¿no? No es que Estados Unidos esté en un declive, que eso a veces es pensar, es el wishful thinking, pensamos deseando, tenemos tantas ganas, ¿no? de que alguien por fin tenga buena puntería en Estados Unidos, ¿no? Porque ningún presidente ha tenido tantos atentados con gente con tan mala puntería, ¿no? Es decir, ni balas perdidas ni nada, ¿no? Es todo como, en fin. Ahí creo que es importante entender que el declive de los Estados Unidos no puede vincularse a los errores tácticos que pueda tener Donald Trump. Sigue siendo un país que le saca 10 billones de PIB, 10 billones a China, es un país mucho más homogéneo que China, es un país con las grandes empresas internacionales, con un enorme desarrollo en inteligencia artificial, sigue siendo el país que tiene el dólar,
Es decir, hay elementos que nos permiten apuntar a que si hay determinadas tendencias que se mantienen, pues tendrá dificultades, ¿no? Pero ni siquiera el error en Hormuz, también perdieron la guerra de Vietnam y luego ganaron la Guerra Fría, ¿no? Es decir, con esto no quiero echar un jarro de agua fría entre sus deseos piadosos, ¿no? De que Donald Trump se termine pronto porque no es real pensar así, ¿no? Hay 77 millones que lo votaron y de esos 77 millones, pues debe haber como unos 60 millones de lunáticos, ¿no? Que están ahí. Son lunáticos, son como el Peter Hegseth, el secretario de Defensa, que tiene tatuada una cruz de los cruzados, ¿no? Y creen en el anticristo y en el apocalipsis y en el Armagedón. Y, es decir, son gentes que los escuchas y a mí los ayatolás me parecen racionalistas ilustrados en comparación con este entorno, ¿no? Que habla por ejemplo, la Blanca White, esta señora, no sé si han visto ustedes, la responsable de la oficina de la fe, es que hace exorcismos, ¿no? Entonces está con un micrófono y hace ¡um! Y la gente se desmaya, ¿no? Y ¡um! Y entonces, y ves eso y dices, estos son los que están mandando en Estados Unidos, ¿no? Pues da cierto susto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues Estados Unidos entendió que había un declive y, bueno, pues llamaron a Donald Trump, ¿no? Y tampoco hay tantas dificultades, pero no hay tantas diferencias entre la lógica geopolítica global de los presidentes demócratas o de los presidentes eh, republicanos, ¿no? Es decir, o sea, quien definió a Venezuela como una amenaza extraordinaria para Estados Unidos fue Obama, ¿no? Entonces, tampoco nos engañemos pensando que porque unos sean más bruscos y otros sean menos bruscos, la lógica, ¿no? norteamericana varía, ¿no? Porque puede ser más moderada, pero en el fondo no creo que podamos establecer tantas diferencias. Bueno, los cambios geopolíticos los conocemos porque los desayunamos con ellos todos los días, ¿no? Pues ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Ucrania, ahí está lo que ha pasado en Gaza, lo que está pasando en todo Oriente Medio, ahí está la crisis de influencia europea, que es un elemento muy importante. Francia tenía mucha influencia en África, ya no la tiene y tenía un anclaje muy fuerte incluso en la moneda y buena parte de los conflictos que hay en África son contra la colonia francesa, ¿no? Que no olvidemos que es uno de los países con capacidad de veto y con arma atómica en el mundo. Igual que España ya no tiene la capacidad de influencia que tenía en América Latina, ni Londres tiene la capacidad de influencia que tenía en el mundo árabe, ¿no? Hay una clara irrelevancia del G7, ¿no? Sustituido pues, por el G20 o también ahora por el crecimiento de los BRICS. Hay una amenaza también de crear Estados Unidos considera que Naciones Unidas ya no le vale y crea la Junta de Seguridad, donde es una cosa que se inventa él con sus amigos para gestionar la destrucción de Gaza. Pero por otro lado hay gente que está planteando si Naciones Unidas no habría que reinventarla porque tampoco sirve, no sirve para frenar el genocidio. ¿No? Hoy vemos cómo los miembros del Tribunal Penal Internacional o Francesca Albanesa, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, está siendo perseguida internacionalmente, no pueden tener una tarjeta bancaria, no pueden tener cuenta en los bancos, no pueden sacarse un billete de avión. Es terrible, ¿no? Al respecto, ¿no? Y por tanto creo que las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para organizar el mundo, pues ahora mismo no valen. Y eso es lo que lleva a que haya autores como, bueno, actores políticos como Mike Carney, el primer ministro canadiense, o también lo dijo Ursula von der Leyen, lo que pasa la presidenta de la Comisión Europea, que es como la presidenta de la Unión Europea, lo dijo y luego tuvo que dar marcha atrás en sus afirmaciones porque hubo un escándalo diciendo, ¿y usted quién demonios es para hacer esa afirmación? Dijo que se había terminado el mundo basado en reglas, ¿no? Lo dijo McCartney, lo dijo Friedrich Merz y luego también tuvo que rebobinar porque también desde la propia Alemania le dijeron, oiga, usted no puede dar por cerrado el mundo basado en reglas porque entonces vale todo, ¿no? Y estamos dándole la razón a Donald Trump en la estrategia de seguridad nacional que cualquiera que perjudique de la manera que sea comercial, militarmente o de la forma que sea a Estados Unidos es un adversario militar, ¿no?
el tema de la crisis económica también es un problema muy fuerte y que está ahí y sigue siendo la variable independiente. Acaba de perder las elecciones en Orbán, que era un conservador duro en Hungría, era un tipo muy amigo. Donald Trump mandó a J.D. Vance a hacer campaña electoral hace un mes, ¿no? Y incluso cuando estaba J.D. Vance en un meeting con Orbán, llamaron por el teléfono a Donald Trump, ¿no? O sea que Estados Unidos haciendo campaña ya no como hizo en Honduras, sino que también en Europa, que siempre se ha creído superior, también tiene que soportar ahora esa medicina que parece que no le molestaba cuando se aplicaba a otros países, ¿no? Bueno, pues ahora vemos que eso que está escrito en la doctrina, en la Estrategia de Seguridad Nacional, de que van a apoyar a los candidatos en Europa o en América Latina que respondan a los valores norteamericanos, pues lo están aplicando, ¿no? Y vamos a ver ahora, bueno, ya lo estamos viendo en las elecciones en Colombia, cómo están interviniendo para ayudar a los candidatos uribistas, y vamos a verlo con toda seguridad en Brasil, cómo va a apoyar al candidato bolsonarista, ¿no? O sea, no nos olvidemos de eso. Y eso también es lo que está generando apenas ahora una cierta respuesta. Esta semana pasada ha habido un encuentro en Barcelona progresista, a mayor gloria de Pedro Sánchez, ¿no? Que es un hombre que con mucho olfato y con muchas dificultades internas aquí en España y que ha aprovechado la confrontación con Donald Trump para intentar encontrar un poco de oxígeno que le falta en España porque está perdiendo las votaciones en el Parlamento porque no tiene una mayoría. Eso desde América Latina, pues diría, pues nos da igual y con razón la suerte que tenga en el Parlamento español o en la política nacional, lo importante es que en la política internacional Pedro Sánchez se ha convertido en un referente y eso es válido. Decía Goethe que hay virtudes que aunque se finjan, son eficaces, ¿no? Como la generosidad o la humildad, ¿no? O la cortesía, ¿no? Entonces, bueno, aunque esté fingiendo Pedro Sánchez su anti-OTAN o su crítica a Israel y demás, bueno, pues está alimentando también en muchos países y en mucha ciudadanía, incluso en algunos dirigentes, ese discurso. Pero decía que la pérdida de Orbán de las elecciones es porque también han tenido problemas económicos, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que las dificultades económicas siempre van a generar desafección ciudadana y puede salir por la derecha o puede salir por la izquierda. En España el 15M, el movimiento de los indignados del que van a hacer Podemos, que es una respuesta a la crisis de 2008, que va a llevar a las calles, ¿no? a millones de personas en el 15 de mayo, salió por la izquierda. Pero cuando eso no terminó de funcionar, la gente se fue a la derecha. Hoy en día la respuesta a los problemas económicos en España, pues los está canalizando más la extrema derecha que la izquierda, ¿no? Y lo último, el último elemento que iba a mencionar era el del vaciamiento democrático, ¿no? Y seamos conscientes de que en todos nuestros países está habiendo un vaciamiento democrático. No me voy a detener en esto, solamente apuntarles que llevamos 50 años de neoliberalismo. Es decir, que el neoliberalismo empieza en el año 73 con el golpe contra Salvador Allende, cuando llaman a los economistas que estaban estudiando en Chicago con Milton Friedman y les dicen aquí tenéis vuestro laboratorio. Y ponen en marcha las políticas que una década después Robert Williamson va a sintetizar en el consenso de Washington, ¿no? Y que son las clásicas que ustedes han sufrido en sus países y nosotros en los nuestros. Apertura de fronteras, privatización de los bienes públicos, desregulación de la economía, financiarización de la economía, reformas laborales, vaciamiento fiscal de los estados, paraísos fiscales y una mentalidad individualista enemiga de lo público, de lo comunitario y un ensalzamiento mágico de las bondades de las empresas y de lo privado respecto de lo público que se convirtió en un sentido común. Digo esto de los 50 años porque hubo un bombardeo muy fuerte desde la academia, desde todos los ámbitos, de que el keynesianismo no había funcionado y que venía el modelo neoliberal a solventarlo. Claro que ese modelo neoliberal, como generó muchas protestas, pues tuvieron que aplicarlo con golpes de Estado y con dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo. Y cuando en 2008 empieza a fallar el modelo neoliberal, lo que hacen es dar una vuelta más de tuerca. Eso lo cuenta muy bien Wendy Brown, una profesora
norteamericana, donde plantea cómo la respuesta a los problemas que prometió solventar el neoliberalismo y que no solventó a partir de 2008, lo van a solventar con más medicina de la misma que nos estaba matando, ¿no? Y como siempre ocurre en la crisis del capitalismo, su plan B siempre es llamar a alguna forma de autoritarismo. De ahí una expresión que conviene que vayamos teniendo en la cabeza, que es la del nihilismo, ¿no? Es decir, estos tipos, los Bukele, los Milei, los Kass, los Trump, son nihilistas, y por eso les gusta el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Son personas que dicen, me da igual todo, solo quiero hacer valer mi interés particular, yo soy un león, yo tengo una motosierra, o Trump, no sé si habrá llegado ya a Uruguay, ha generado un nuevo escándalo hoy porque ha colgado en la Casa Blanca una foto con el rey Carlos III de Inglaterra, que está de visita en Estados Unidos, y ha colgado la foto diciendo dos reyes, ¿no? Entonces, planteando que Estados Unidos, que nace con la revuelta del té contra la monarquía británica y que tiene un discurso ahora en las calles con millones de personas diciendo no queremos un rey, y Donald Trump, ¿no? Hace esta butad, este meme último, decir, yo como Carlos III también soy un rey. El problema del nihilismo es que como hay mucha gente con frustración, porque en Uruguay seguramente que como ocurre en España, pues la gente no se siente proletaria, ni se siente clase obrera, y mucho menos clase baja. Todo el mundo se siente clase media, ¿no? Hay una clase media aspiracional, ¿no? Que aunque estés en la mierda, con perdón, pues te consideras clase media, ¿no? Entonces, ese imaginario alimenta mucho la frustración, y la frustración la está canalizando mucho mejor la extrema derecha que la izquierda, ¿no? Termino, me quedan, Cristian, ¿qué me quedan? ¿5 minutos? ¿10 minutos? 10 minutos, vale. Eh, Tenemos que entender, cuando estamos hablando del ámbito de la geopolítica, que Trump quiere recuperar 8 grandes controles que Estados Unidos tenía y que hoy tiene en cuestión, ¿no? Los he apuntado, quiere recuperar las rutas marítimas. No olvidemos que las rutas marítimas es donde discurre el 80% del tráfico mundial, y por eso la bronca con Hormuz, ¿no? Y la bronca con China, que con el puerto que han abierto en Perú. Es decir, tienen una dificultad porque quieren controlar, ya digo, los puertos. Quiere mantener el control del comercio mundial, que China se lo está disputando, que el control de los recursos energéticos, lo ha dicho con absoluta claridad, lo que le interesaba de Venezuela era quedarse con el petróleo, lo ha dicho así, ¿no? Dejando con un palmo de narices a la gente que también quería eso, pero que lo enmascaraba, que si María Corina Machado, que si dónde están las actas, que si da igual todo, ¿no? Lo que querían era realmente el, el petróleo. Quiere recuperar el control tecnológico, hay una guerra a muerte por el control de la IA que va a llegar a América Latina. América Latina va a vivir una pelea, ya México la está viviendo, por la soberanía tecnológica. Si ustedes siguen consumiendo Starlink, si sigue siendo Elon Musk quien les dicta a ustedes la inteligencia artificial, pues su país no va a tener ningún tipo de soberanía. Y si no tienes soberanía tecnológica, pues no vas a tener soberanía, ¿no? Y por eso hay una pelea que vamos a tener que darla. Y repito que por fortuna México lo tiene claro, y también lo tenía claro Nicolás Maduro y otros actores políticos. Pero claro, por supuesto, tengan muy claro que Bukele, Kast, Noboa, Milei, todos estos consumen inteligencia artificial norteamericana y por tanto están entregando los datos, la soberanía, el funcionamiento del ejército, el funcionamiento de su sector eléctrico, de su sector bancario. Es decir, todo está entregado a estas compañías, como claro, y luego si gana la izquierda y desobedece, pues te desconectan Microsoft o te desconectan elementos centrales y te paralizan un país, ¿no? Y por tanto es un riesgo intolerable, ¿no? A todas luces. Quieren también mantener el control de la moneda, del dólar como moneda de reserva internacional. Están teniendo dificultades. Uno de los problemas que está teniendo en Irán es que, bueno, pues que los
barcos que pasan por Hormuz ya no pagan en dólares, sino que están pagando en yuanes o en otras monedas. Y el modelo SWIFT, que no es norteamericano, está en Países Bajos, si mal no recuerdo, pero que lo controla Estados Unidos, que es el sistema interbancario que hace que todo lo que hacemos a través de una tarjeta bancaria o de bancos pasa por Estados Unidos, ¿no? Por el modelo SWIFT. Bueno, pues los chinos están desarrollando un modelo alternativo para no tener que pasar por ahí, porque una de las sanciones que ha hecho Estados Unidos a los países que no les gustaba su comportamiento era sacarles del sistema SWIFT y por tanto invalidando su posibilidad de usar tarjetas de crédito, que es lo que está, por ejemplo, impidiendo a los miembros del Tribunal Penal Internacional o a Francesca Albanese ni siquiera moverse por el mundo, ¿no? Quiere también mantener un control del sistema financiero internacional. En, Se ve muy claro en Venezuela. En Venezuela les han planteado, pues eso es un país invadido sin invasión y donde les exigen, bueno, pues que otra vez se recupere el CIADI como el centro de resolución de los conflictos internacionales. Bueno, pues de alguna manera el sistema financiero internacional tiene que volver otra vez a estar en la medida de que puedan. Lo plantea como voluntad en la doctrina de estrategia nacional, pero va a ser una tensión, ¿no? Va a ser una tensión porque hay muchos países que dicen, ¿y por qué tengo que depender yo, ¿no?, de los Estados Unidos para cualquier cosa? El control de las armas y, por tanto, el curso de las guerras también es otro intento de Donald Trump. También el control de la diplomacia global y por eso, como no le gusta ya, Naciones Unidas monta esta Junta de Paz. Y hay otro elemento que no le quitemos importancia, que es el control de la hegemonía cultural, que Estados Unidos lo ha mantenido durante mucho tiempo y que, bueno, sigue teniéndolo, ¿eh? O sea, Netflix, HBO, todas las plataformas, sigue el cine de Hollywood, sigue teniendo una enorme impronta, aunque es verdad que surgen otras culturas como la latina que les preocupan. Y en ese sentido el Papa Francisco fue muy relevante. Y recuerden ustedes que cuando falleció el Papa Francisco y hubo que elegir al siguiente Papa, desde Estados Unidos amenazaron con un cisma, es decir, con una ruptura de la Iglesia norteamericana con la Iglesia del Vaticano. Si no salía un Papa que fuera de su conveniencia, querían que saliera un norteamericano de extrema derecha y al final salió el Papa León XIV, al cual le han ofrecido Estados Unidos lo peor que le puedes ofrecer a un Papa, que es el martirio, ¿no? Porque el martirio es como un regalo divino para poder desplegar de una manera plena su entrega a los designios divinos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor le puedes ofrecer a un papa que morir por defender la doctrina, ¿no? Entonces, Trump otra vez comete un error táctico, ¿no? De equipararse en un meme con Jesucristo o de insultar a León XIV y eso se le vuelve radicalmente en contra. Hay un tipo que para mí es uno de los tipos más perversos de la segunda mitad del siglo XX, que era Samuel Huntington, que era el director de tesis de Francis Fukuyama, el del fin de la historia. Y Samuel Huntington es el que siempre ha señalado el enemigo de los Estados Unidos. Señaló que eran los movimientos sociales en los 60, especialmente de la izquierda. Es el que en el año 75 escribe lo que yo creo que es el programa de máximos del modelo neoliberal, que es la crisis de las democracias, que es una petición de la trilateral para analizar en un momento en donde la izquierda está hablando de crisis de legitimidad, ellos se van a inventar una palabra nueva. Dicen, no, no, la crisis es verdad, hay una crisis, pero no es de legitimidad, es de gobernabilidad. Porque si la crisis es de legitimidad, la culpa es de los gobernantes que no son legítimos. Pero si la crisis es de gobernabilidad, es que la gente está ingobernable. Porque va a decir Huntington, hay un exceso de democracia, ¿no? Es cuando va a plantear que no ocurra nunca más un Watergate, que no ocurra nunca más un una confrontación popular a un gobierno por una guerra, como ocurrió con Vietnam, y van a plantear en ese libro del 75 el control de los medios de comunicación, el vaciamiento de las universidades, hay que ir a la formación profesional, hay que hacer una OTAN cultural, hay que convertir a los parlamentos en órganos técnicos, hay que financiar los partidos políticos no por los militantes, porque eso genera gente muy ideologizada, sino por empresas privadas o por el gobierno. Eso lo hace Huntington en el 75. Luego va a escribir La tercera ola,
donde plantea cómo tienen que ser las transiciones en el sur de Europa, luego plantea cómo tiene que ser la transición en la Unión Soviética, luego va a plantear, cuando se cae la Unión Soviética, el choque de civilizaciones en el año 96 y cuando intenta construir el enemigo árabe, cuando ya no tienen el enemigo soviético, y en 2004, antes de que el señor se lo llevara a su gloria, escribió un libro que se llamaba ¿Cómo somos?, donde decía que el enemigo de los Estados Unidos eran los latinos, en 2004, ¿eh? Es decir, antecediendo lo que hoy está haciendo Donald Trump, ¿no? Entonces, decía con esto que seamos conscientes de que Estados Unidos tiene una hegemonía cultural y que por eso no cometamos el error de despreciar cuando Bad Bunny va a la Super Bowl, ¿no? Porque de alguna manera eso va a formar parte también de esa lucha cultural, más allá de que ustedes sean adictos al perreo o no sean muy adictos al perreo, ¿no? Por terminar, hay toda una parte, ¿no? Porque me la voy a saltar, de por qué fracasa la izquierda y les diría, por no divagar, que quizá debiéramos analizar, yo lo hago hay un libro, qué mala propaganda me hago, no sé dónde lo tengo, ¿no? Pero debe estar no sé dónde está, a ver. No sé dónde lo tengo. Bueno, no sé dónde lo tengo. Acabo de sacar un nuevo libro, ¿no? Con Fondo de Cultura, que se llama Menos realidades y más promesas, que es un libro hecho desde la derrota, desde el análisis pues, de las cosas que hemos perdido la izquierda por hacer mal las cosas, y no echarle la culpa a otros, ¿no? Sino analizar nuestros propios errores. Y ahí también uno de los elementos que hago es reflexionar teóricamente sobre lo que creo que ha hecho bien México, ¿no? Entonces solamente les menciono los puntos, ¿no? Porque creo que son elementos que los ha hecho bien México y no los han hecho bien los demás países y que creo que es lo que explica, pues, por qué Claudia Sheinbaum tiene ahora mismo un apoyo de más del 70%, cómo han hecho una reforma constitucional para quitarle el poder a los jueces tradicionales. Y hoy en México a los jueces los nombra el pueblo. Y el presidente del Tribunal Supremo es un juez indígena, ¿no? Es muy espectacular, ¿no? Entonces, ellos han hecho lo que yo planteo en el libro, que es recuperar las tres almas de la izquierda que estaban divorciadas, que eran reforma, revolución y rebeldía. ¿Qué son las seis cosas que ha hecho López Obrador y que solamente se las enuncio para que las tengan ustedes en la cabeza? Lo primero es la coherencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Creo que es muy importante. Ustedes también lo han vivido con Pepe Mujica en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de que, bueno, pues la gente quiere que identifiques que lo que haces se cumple. Aquí no hemos sido capaces. En España y en muchos lugares no lo hemos hecho. Hemos dicho una cosa, hemos hecho otra y eso te enajena el apoyo popular. En segundo lugar, coherencia ideológica. Da igual que estés hablando con empresarios, con Estados Unidos, con la patronal, con quien sea, tienes que tener coherencia ideológica. Hay una frase de Mao Zedong que me apasiona en su simpleza, pero que creo que es muy, muy nutritiva, que dice que si no hay claridad en la ideología, no puede haber claridad en la organización. Si no tienes claridad ideológica, ¿cómo vas a organizar un partido, un sindicato? No puedes organizar nada, ¿no? Puedes, bueno, pues apagar incendios cotidianos, pero no sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces creo que López Obrador ha tenido una enorme coherencia ideológica, ¿no? Incluso con cosas que él es un hombre que a veces es conservador en algunas cosas y demás, pero ha sido coherente en esos ámbitos, ¿no? No ha querido fingir, ¿no? Al respecto. En tercer lugar, que eso es muy importante, demostrar que cuando gobiernas, tienes el gobierno, no el poder, pero la gente sabe que estás gobernando. No estás llorando por las esquinas, no, es que no tengo el poder. Tienes el gobierno, haz algo. Entonces, hicieron cosas, han hecho cosas. Es decir, por ejemplo, dirigir una reforma constitucional para que a los jueces los nombre el pueblo y no los nombren los propios jueces corruptos y venales.
O no ha habido durante el sexenio de López Obrador ni en lo que va de Claudia Sheinbaum, no ha habido ninguna matanza por parte de la policía y del ejército, que eran hechos invariables en los anteriores sexenios. Siempre había algún tipo de matanza. Es verdad que no han sido capaces de llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación sobre los 42 de Ayotzinapa, estos muchachos de las escuelas normalistas. Han detenido a algunos militares, no han llegado hasta el final, pero no se ha repetido esa matanza. Por tanto, claro, la gente dice, sirve para algo gobernar, porque gobiernas si estás cambiando cosas, cosas estructurales como es el poder judicial, ¿no? En cuarto lugar, que creo que también es muy importante, una comunicación integral. Las mañaneras por la mañana, temprano, marcaba la pauta informativa. Y por tanto tomaba la iniciativa y los que querían informar tenían que ir allí y era desde un ámbito gubernamental y no es al revés que te levantas por la mañana y los políticos tienen que responder a lo que los periódicos han dicho de ti. Era muy importante el tema de las mañaneras, acompañado de que es el único presidente que, más que Benito Juárez, recorrió 4 veces enteras todo el país. No caigamos en la idea posmoderna de que vale solamente los medios de comunicación y las redes. No, hay que estar también para que la gente te toque, te vea, porque si no la comunicación no es eficaz. En quinto lugar, que para mí es la clave y por eso he escrito el libro, el partido movimiento, no partidos verticales, no partidos basados en el centralismo democrático, sino partidos que tuvieron la fortuna, que por ejemplo no nos pasó en Podemos fue nacer y entrar directamente en las instituciones, y eso es un desastre, porque no dio tiempo a que se consolidara el partido, sino que pasaste a ser un partido de gobierno de inmediato, y eso es un error. No es que sea un error, fue así, pero es negativo. Mientras que Morena nació en las calles, le robaron las elecciones y tuvieron que ir articulándose como movimiento y después también han ganado elecciones y mantienen ese equilibrio que creo que es un equilibrio para mirar. Y están vivos, ¿no? Esta semana pasada Claudia Sheinbaum ha dado un golpe encima de la mesa y ha cambiado a la presidenta del partido, ¿eh? O sea, ni más ni menos, ¿no? Entonces, o sea, es un partido que está atento a los errores y que da respuestas inmediatas, ¿no? El quinto elemento, o el sexto elemento, el último, es lo que llamaba López Obrador el humanismo mexicano. ¿A qué se refería él por el humanismo mexicano? A una hegemonía o una contrahegemonía frente al modelo neoliberal. Es decir, si toda nuestra gente es neoliberal, si todos nosotros somos neoliberales, si a todos nosotros nos han mordido ya los zombies, tenemos que darnos cuenta de que todos somos neoliberales de alguna manera y tenemos que empezar a alimentar otra vez el discurso propio que sea contrahegemónico frente al neoliberalismo. Y no tener vergüenza en defender posiciones de izquierda, posiciones comunitarias, posiciones sociales, criticar al capitalismo, porque es que entonces no tenemos herramientas para explicarnos ni para explicar lo que ocurre, ¿no? Y si a esto le sumamos el control de los medios de comunicación y de las redes sociales, ellos tienen dinero como para comprarse Twitter, 40.000 millones, y lo ponen al servicio de Donald Trump y por eso ganó las elecciones, ¿no? Nosotros tenemos que, al respecto, entender que tenemos que dar la batalla cultural. Es que si no damos la batalla cultural, estamos perdidos, ¿no? Planteo en todos los lugares, que es medio metafórico, ¿no? Que de las 4 cavidades del corazón, una la tenemos que dedicar a las instituciones. Tenemos que entender que hay que ganar los gobiernos, las alcaldías, hay que ganar las instituciones, ¿no? Que estoy convencido y lo podemos analizar con Gramsci o como queramos, ¿no? Pero es una de las grandes reflexiones. No podemos cometer el error de entender que tenemos que estar solamente en la política de masas y fuera. No es verdad, no es verdad, ¿no? Hay que dar la pelea por las instituciones porque es la que te permite, si tú estás en un ámbito reformista como es el del gobierno, pero tienes un ánimo revolucionario, vas a hacer una reforma constitucional para cambiar la forma de elección de los jueces, ¿no? Y por tanto, cuidado con ese discurso romántico de que tenemos que estar en las calles y no en los gobiernos. La segunda cavidad del corazón hay que dedicarla a las calles. No se nos pueden olvidar las calles. En las calles es donde el miedo cambia de bando. En las calles es donde los poderosos dicen cuidado, ¿no? Cuidado, porque los poderosos tienen miedo.
Y cuando tú sacas a 1 millón, 2 millones de personas a la calle, toman nota. Y eso a veces creemos que se nos olvida. Hay que estar en las calles, ¿no? Los cambios constitucionales solamente son posibles cuando tienes gente en la calle empujando. La reforma constitucional no hubiera sido posible si no hubieran, con una lógica rebelde, si no hubieran sacado a millones de personas a la calle y les hubieran dado la herramienta para defender esa reforma judicial, ¿no? Por tanto, la segunda cavidad en las calles. La tercera cavidad del corazón hay que dedicarla a militar en el relato. Estamos en un momento de mucha confusión, tenemos categorías confundidas, hay nazis sionistas, ¿no? ¿Quién entiende eso, no? Es decir, oiga, pues si los nazis eran todos los que hicieron el holocausto, ¿cómo puede haber nazis sionistas, no? Hay una enorme confusión, ¿no? Y a veces en nuestras filas, un tipo como Boric, presidente de, de Chile, pues permitió que haya regresado los que asesinaron a Salvador Allende por su propia confusión en la cabeza, ¿no? Por tanto, tenemos que volver a militar en el relato, tenemos que volver a estudiar, tenemos que volver a leer. Celebro por eso este seminario y por eso, Cristian, cuando me invitaste dije, pues claro, aunque sea la 1 de la madrugada en España, pero es que tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Y como hemos puesto mucha tarea, militar en las instituciones, en la calle y en el relato, o sea, volver a estudiar, a debatir, al debate horizontal. La cuarta cavidad creo que hay que guardarla para la alegría. Creo que tenemos la obligación de volver a tener ese optimismo de la voluntad del que hablaba Gramsci. Tenemos que salir de la tristeza. Es verdad que peleamos contra gigantes, no son molinos de viento, pero en el momento en que pierdes la alegría, en el momento en que caes en el pesimismo antropológico, nos han derrotado. Y por eso creo que así como la vieja Europa está entristecida, América Latina sigue peleando porque aquí teníamos y lo hemos perdido y ustedes no tenían y están ganando, ¿no? Entonces ese optimismo que tiene América Latina creo que es envidiable y cuídenlo, ¿no? Porque sin la alegría creo que no podemos avanzar. Y la conclusión final es que peleando en las instituciones, peleando en las calles, peleando por el relato y peleando con alegría, como decía mi amigo Bertolt Brecht, se nos llena la cabeza de conciencia. Y solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Capaz que ahora pasamos al momento de las preguntas. Llegaron muchísimas preguntas ahí al chat, muy interesantes todas. Entonces, capaz que lo que hacemos es, te leo algunas que capaz que puedes ir Dale, léeme unas construyendo. cuantas, intento hacer una síntesis. Dale, perfecto. Bueno, vamos con la primera. Te leo tres ahí como juntitas y las podés ir armando y bueno, después vemos si nos Dale. da el tiempo para seguir con alguna más. Daniel pregunta, buenas, ¿cuál es el nivel de incidencia que tiene Europa a nivel global en la actualidad y el que pueda llegar a tener en un futuro? Después hay otra que pregunta también qué impacto tuvo la derrota de Orbán en Hungría para los movimientos de ultraderechas europeos, esa por un lado, y qué lectura se hace desde los gobiernos europeos aliados a Estados Unidos del gobierno de Trump. Ahí esas dos, y si querés podemos sumar una más, o está bien Dale, así. dale, después otra. Bueno, hay una que viene con un desarrollo, lo leo y bueno, y vamos viendo cómo, si querés, pues irlo respondiendo. Dice Juan Carlos, vemos cómo Estados Unidos está sintiendo como su poder hegemónico está siendo disputado y reacciona en consecuencia, mostrando músculo militar y estableciendo aranceles a diestra y siniestra. También vemos que Europa está perdiendo relevancia desde lo económico, de faro en la innovación de nuevas tecnologías. Tal vez en lo único que está mostrando un repunte Europa es en su poder duro como consecuencia del aumento del gasto militar. Consultarte, en vista de todo este panorama, cómo está reaccionando Bruselas, si actualmente se están diseñando políticas para intentar contrarrestar esta situación o suavizar la caída, o si básicamente cada país de la Unión está intentando actuar por su cuenta. En segundo lugar, consultarte si este principio de declive europeo, sus ciudadanos ya lo están percibiendo en retroceso de derechos civiles y económicos. Te dejo esas tres por ahí. Vale. Y Sí, Europa es el gran perdedor, ¿no? De los cambios geopolíticos, ¿no? Porque Europa, por un lado, mantenía una enorme influencia en el mundo
árabe en Oriente Medio, en América Latina y en África y lo ha perdido, ¿no? Y hay un libro muy interesante de un tipo que se llama Chamberlain, que se llama Tierra Quemada, que es un libro muy gordo, pero la tesis central es que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial por pretensiones imperiales, ¿no? Y solamente entra cuando puede garantizar que va a sustituir a Gran Bretaña como hegemón. De hecho, Roosevelt va a pactar con Churchill que le dejen estar en sus países, colocar bases y no pagar aranceles, ¿no? Entonces Churchill dice que ni hablar y dice, pues entonces no entro en la guerra. Entonces, hasta que no se lo concede, no entra Estados Unidos en la guerra y al final, claro, pacta el nuevo hegemón que sustituye a Gran Bretaña. Y por eso Gran Bretaña siempre intenta vincularse, ¿no? Hoy en la visita, hoy está el Carlos III, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Ese señor porque, claro, como la reina Isabel vivió tanto, ¿no? Ha tenido que empezar a trabajar con los 70 años, ¿no? Que debe ser una cosa, habría que ponerlo como ejemplo neoliberal, ¿no? Es decir, tienes que trabajar, ¿no? Te jodes, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tipo de cuestiones, los reyes siempre tienen que responder de alguna manera a lo que plantean sus parlamentos. No, no es verdad que reinen y no gobiernen, ¿no? Gobiernan un poquito, pero no tanto, ¿no? Y por tanto ha tenido que defender a Starmer, que ha sido insultado por Trump. Entonces, en el discurso que ha hecho, no descartamos que mañana Trump insulte también a Carlos III, ¿no? Y le borre de la foto y diga que el único rey es él, o alguna cosa de estas características. Porque Gran Bretaña siempre ha querido mantener la vinculación con Estados Unidos para mantener la vinculación imperial, ¿no? Es decir, mantener la Commonwealth porque se la tiene que garantizar Estados Unidos. Si no, es que no. Ha señalado también, desdiciendo al propio Trump, que los ingleses, es verdad que ayudaron mucho en Afganistán y no sé si murieron 30 personas y Trump dijo, no han hecho nada, ¿no? Es que ese señor es muy insultante, ¿no? Fijaos que Canadá, que es el gran socio, acaba de decidir que van a gastarse entre 200 y 300 mil millones de dólares en armamento que no va a comprar a Estados Unidos, ¿no? Porque entiende que no es un socio fiable, ¿no? Entonces, en la doctrina de seguridad nacional, Trump insulta a Europa, dice que los valores europeos los representa solamente la extrema derecha. Y es verdad que, bueno, ha obligado, sobre todo ha humillado mucho a Europa. Es decir, que cuando viene a Europa, cuando ha venido a Europa hace unos meses Trump y se ha reunido con la presidenta europea, con Ursula von der Leyen, no la ha recibido en la sede de la Comisión ni en el Parlamento, sino que la ha recibido en un campo de golf en Escocia, en un campo de golf de Trump, ¿no? O cuando recibió, que parecía que eran niños mal portados en la Casa Blanca, ¿no? Que les estaba regañando. Es decir, ha habido mucha humillación y los líderes europeos han tenido que empezar a dar respuesta porque la ciudadanía está muy enfadada, ¿no? La ciudadanía se ha humillado al ver cómo humillan a nuestros líderes, ¿no? Y por tanto ha habido una queja al respecto. ¿Qué es lo que ha entendido Pedro Sánchez? Y Pedro Sánchez al enfrentarse con Trump, pues ahora mismo es un héroe en Europa, ¿no? Es como el valiente cuando es mentira, es un tipo que siempre ha estado a favor de la OTAN, pero como decía antes, citando a Goethe, aunque finjas las virtudes, si las pones en marcha, bienvenidas sean. Europa estaba deseando la derrota de Orbán. ¿Por qué? Porque si hubiera ganado Orbán, pues ha habido un problema porque estaba pasando, el ministro de Defensa estaba pasando información europea a Putin sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces era como, o sea, tenías ahí un topo dentro, ¿no? Entonces también estaba impidiendo Hungría que se mandasen armas a Ucrania, que yo creo que es una barbaridad, ¿no? Lo que habría que hacer es fomentar la paz y no mandar armas, pero digamos que Hungría era un elemento que estaba frenando, ¿no? La unidad de la Unión Europea y al mismo tiempo era muy amigo de Putin y muy amigo de Trump, ¿no? Y por tanto su derrota creo que es muy relevante, ¿no? Y sobre todo aparte porque era un socio europeo que iba contra los valores que supuestamente defendemos en la Unión Europea, ¿no? Los derechos individuales, los derechos humanos.
Y Trump estaba persiguiendo a los homosexuales, a las mujeres, a las feministas, a los disidentes, a los medios de comunicación, a los jueces que no le obedecían. Es decir, estaba convirtiendo aquello no solamente en una democracia iliberal, como decimos los politólogos, sino seguramente un régimen ya protofascista, ¿no? Hay una creciente crítica de Estados Unidos en Europa, ¿no? Hay un creciente alejamiento incluso desde la propia derecha. Fíjense que es algo que la gente no entiende, ¿no? O sea, que los amigos de la extrema derecha son los amigos de Trump, que son los que él defiende textualmente la doctrina de seguridad nacional. Y con la amenaza de Groenlandia, eso cayó muy mal aquí. Es decir, que te diga que Groenlandia, que está bajo soberanía de Dinamarca, y que diga la voy a invadir, pues mucha gente dijo, pues ¿tú qué haces? ¿No? Y obligó a plantear que la OTAN tenía que defender a Groenlandia contra Estados Unidos. Se generó ahí una discusión que se ha zanjado contra Donald Trump y por tanto contra Estados Unidos. Repito, fíjense que Canadá, que es el socio, está rompiendo con Estados Unidos y en Europa, por vez primera, una cosa que decíamos nosotros cuando nació Podemos, una cosa que yo insistí mucho en que tenemos que tener una seguridad europea, ¿no? Que Europa no podía depender de la OTAN, porque los intereses de la OTAN no son los intereses de los europeos, ¿no? Y por tanto, la OTAN, sobre todo con George Bush, se convierte en una organización defensiva, sino ofensiva. Y por tanto, se rompe, por ejemplo, el referéndum que aprobó España para ingresar en la OTAN, que era una organización defensiva y no para atacar a otros países, ¿no? Y por tanto, hay una lectura generalizada de que Europa ya no es la amiga de Estados Unidos que era antes, ¿no? Y eso ha obligado, por ejemplo, ya digo, a que se empiece a pensar en la necesidad de una defensa europea al margen de la OTAN. Y por tanto, una defensa europea al margen de la OTAN no es una defensa que le compra las armas a Estados Unidos, como obligó a los líderes europeos hace unos meses a firmar un incremento del 5% de gasto militar para meter en la OTAN, ¿no? Y dices, por tanto, yo creo que, ya digo, esos errores tácticos, ¿no? De Donald Trump, que no mide bien las cosas, ¿no? Porque no le da, porque es mayor, porque es un comerciante inmobiliario, pues, pues rompe algo que consigue la diplomacia y que este señor, es que la pregunta es a quién le falta por meterse, ¿no? Es decir, que ya lo último del Papa ya es como, o con los católicos, es decir, que mete la pata constantemente, ¿no? Bruselas, por tanto, ¿no? Tiene una enorme dependencia, es decir, Alemania tiene una dependencia de Israel y tiene una dependencia moral con Israel por el Holocausto, pero también tiene una dependencia de los Estados Unidos, aunque Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea, pero también presiona. Las provincias bálticas, pues también tienen ahí, quieren que no pueden defenderse de Putin ni de Rusia si no es con la ayuda norteamericana. Está todo eso en tensión, ¿no? Está todo eso abierto. Pero yo creo que se han roto, como que se ha abierto la ventana de Overton y cosas que no se podían discutir, ahora ya se pueden discutir, ¿no? Y cuando nosotros hace una década planteamos lo de la OTAN, nos insultaban, y hoy, bueno, pues es algo bastante más, bastante más asumido, ¿no? Y luego, claro, como Europa se lee a sí misma en un claro retroceso, se da cuenta de que juntar su suerte a Estados Unidos ya no es positivo, ¿no? Y por tanto, se abre como una fase todavía tímida, pero está abierta una fase de reconceptualización de Europa. Lo había por parte de la extrema derecha, pero como decía, la extrema derecha se ha alejado de Estados Unidos, por lo de Groenlandia y también por lo del secuestro de Nicolás Maduro. Porque gente de extrema derecha como Marianne Le Pen, ¿no? De la extrema derecha francesa, que son gente que defienden la soberanía, no entienden que pueda secuestrar a un presidente en ejercicio en un acto claro de guerra, ¿no? Es una cosa que no es tolerable. Hoy cada vez escuchamos más a políticos norteamericanos que dicen, es que si eso lo hubieran hecho con nosotros, es un acto de guerra, ¿no? Y por tanto no podemos negar que lo que se ha hecho con Nicolás Maduro es un acto de guerra, no aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y que genera, como decía, pues una respuesta global.
Ahí está, muchas gracias por las respuestas. Estamos como para hacer dos preguntitas más. No sé si vos estás como para responder dos preguntitas más. Venga. Sí. Bien, la de Germán, que dice, ¿cómo valora el exponente, o sea, vos, el papel de China y su incidencia en el direccionamiento del desarrollo tecnológico? ¿Sigue la línea hegemónica de los grupos que él menciona como dominantes? Esa es una. Y ya agrego la Dímela otra siguiente. vez, dímela otra vez. Dímela otra vez, por Eh, favor. Dale, cómo valorás vos en realidad el papel de China y su incidencia en el direccionamiento del desarrollo tecnológico? ¿Sigue la línea hegemónica de los grupos que vos mencionás como dominantes? Esa por un lado. Y te leo la otra, capaz que si necesitamos alguna aclaración podemos preguntarle a la persona que pregunta para esa primera. La siguiente es la de Celia, que dice, ¿qué papel juegan nuevos actores, como el complejo militar industrial tecnológico, por ejemplo, empresas de inteligencia artificial o vigilancia como Palantir, en la desestabilización de la soberanía venezolana? Ahí va como un mix en estas dos preguntas, capaz que un poquito difíciles Mm. de conjugar, pero bueno. ¿Tienes alguna más si quieres? Ahora- Esas dos está bien, sí, Vale, por el tiempo que tenemos para poder rápidamente. hacer también el cierre. Dale. Hay un instituto australiano que todos los años mide el avance tecnológico, mide, no recuerdo si eran 72 eh, ámbitos, ¿no? Y hace unos años China estaba manejando cuatro y hoy maneja 60 y tantos, ¿no? Es decir, que China está avanzando mucho, ¿no? Lo que pasa es que también no deja de ser un enigma, no sabemos muy bien qué ocurre. O sea, China está operando en silencio. Yo estuve en China hace un año y los chinos son como son, ¿no? Entonces, eh, son como tranquilos, ¿no? Como que esa condición de civilización milenaria, siempre se cita eso de Chu Enlai, ¿no? Que visitó en los años 70 Francia y le preguntaron por la Revolución Francesa y dijo, todavía es pronto para evaluarlo, ¿no? Seguramente fue una equivocación porque le estaba preguntando por el mayo del 68, ¿no? Pero está bien visto, ¿no? Si non è vero, è ben trovato, ¿no? Eso de que hay que esperar, ¿no? La lechuza de Minerva, decía Hegel, alza su vuelo al anochecer, ¿no? En el crepúsculo de las civilizaciones. Entonces, los chinos como que parece que no tienen prisa, ¿no? Que sacaba el otro día, hace como un par de semanas, la revista Time, una foto de Xi Jinping en primera página, claro y nítido, y detrás borroso Trump, y una frase clásica que dice, si tu enemigo se equivoca, no le distraigas, ¿no? Entonces, bueno, pues los errores que está cometiendo están favoreciendo claramente a China, ¿no? Está entregando a los países. ¿Qué hace Irán? Pues echarse en brazos de China. ¿Qué va a hacer? ¿No? Obviamente, ¿no? No le queda, no le queda otra, ¿no? ¿Tiene la capacidad de los Estados Unidos? No lo sabemos. No lo sabemos. No tenemos claridad al respecto. El armamento ruso y chino en Venezuela no sirvió para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, yo ahí no puedo especular, no conozco realmente la capacidad, ¿no? que hay de, de confrontar a los Estados Unidos, ¿no? Porque les cosas, ¿no? De la cantidad de misiles que están gastando, ¿no? En Ucrania, o los que han gastado ahora en Irán y demás, y que no hay, pero todo creo que forma parte de un ámbito de especulación. Sí que es verdad y por eso mencionaba lo del cambio cultural, cada vez más gente en el mundo, en Europa de una manera clara, ven con mejores ojos a China. O sea, cada vez hay más gente que hace 10 años, hace 15 años, eh, China parecía algo como ajeno a nada atractivo, y en cambio hoy China va siendo atractiva para mucha gente. Y hay mucha gente que está planteando, vale, allí no hay elecciones como en otros lugares, pero el Partido Comunista Chino trabaja para el interés del pueblo.
Y por tanto hay esa gente que, por ejemplo, hoy ha salido una encuesta en España preocupante, donde la gente joven está diciendo, la democracia, entonces las dictaduras solventan mejor las cosas, ¿no? Entonces, claro, tú ves el desarrollo, claro, vas a China y te vuelves loco, ¿no? Ves el desarrollo de China y dices, mierda, ¿no? ¿Esto qué es, no? ¿Sabes? Pueblitos. Y dices, ¿y esto es un pueblito? ¿No? Esto es lo que yo vi en Nueva York la primera vez que fui, ¿no? Entonces, hay mucha gente que empieza a decir, bueno, pues igual esto de los partidos y de las elecciones no sirve, ¿no? Porque lo que hace falta es alguien que vele para que haya el bienestar en la gente. Al mismo tiempo, eso puede significar que la captura de talento que antes hacía Estados Unidos, igual la empieza a hacer también China. Porque uno de los principales elementos del desarrollo norteamericano ha sido la captura de talento de otros lugares. Otro elemento importante es que China está formando a mucha gente. China está formando por su propia condición autoritaria. Tú vas a estudiar ingeniería, tú vas a estudiar matemáticas, tú vas a estudiar. Y está generando, pues eso, cientos de miles de gente bien formada, capaz de desarrollar cuestiones, ¿no? Y bueno, pues la sensación que estamos teniendo es que va muy rápido, aunque no lo sepamos, aunque no tengamos pruebas, pero da la sensación de que su desarrollo tecnológico puede sobrepasar en breve a Estados Unidos, ¿no? Y lo que planteamos como una intuición, pues se va a convertir en un hecho real. Ya decía que este instituto australiano planteaba, pues eso, ya creo que recordar que 65 de las inventos, ¿no? De elementos que no solamente es de inteligencia artificial, sino también de nanotecnología, de robótica, de diferentes elementos que plantean primacía, pues antes los tenía Estados Unidos y ahora los tiene China, ¿no? Y por tanto hay que esperar que avancen. Y uno de los elementos que es verdad que mucha gente plantea que Estados Unidos está más avanzado, plantean que es la inteligencia artificial. Están metiéndole cientos de miles de millones, ¿no? Cientos de miles. Es verdad que hay mucho pantalleo. De hecho, la semana pasada hay no recuerdo el nombre, Murray creo eh, que es un broker de la bolsa norteamericana especialista en operaciones en corto. Las operaciones en corto son cuando tú crees que una acción está sobrevalorada, le pides a un broker que te preste acciones de esa empresa, te presta acciones, tú las vendes y si es verdad que el precio baja, las compras a un precio más bajo y entonces se las devuelves al broker. El broker gana su comisión, pero tú te ganas esa diferencia de precio. Claro, si las acciones suben, te jodiste, ¿no? Pero este, por lo visto, acierta y acaba de hacer un ataque muy fuerte contra Palantir diciendo que está radicalmente sobrevalorada esa empresa. Es decir, que si estalla, ¿no? Lo que mucha gente ya habla de la burbuja de la IA, pues yo creo que eso, pues el último elemento de avance que se presupone en Estados Unidos, pues se quebraría. Y entonces parece que situaría, ¿no? a China, que vimos que dio un salto con DeepSeek muy enorme, aunque bueno, luego está ahí Anthropic, que parece que avanza mucho, ¿no? Está un poco en el aire, ¿no? Pero lo que está claro es que China está ahí peleando, ¿no? Los primeros puestos, se está ganando nuevos amigos, ya no tiene la mirada negativa que tenía cuando Tiananmen y demás, y acaba de volver Pedro Sánchez, ¿no? De China y todo el mundo quiere ir a China y todos los líderes quieren ir a China, ¿no? Y por tanto, mientras que no hay nadie que quiera ir a Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Bueno, salvo Carlos III, ¿no? Pero creo que como decíamos al comienzo de la charla, estamos en encrucijadas, ¿no? Está todo moviéndose, eh, no sabemos hacia dónde va a ir y sí que yo diría como un cierre, eh, por mi parte, que tenemos que recuperar el internacionalismo. Tenemos que recuperar esa mirada, ¿no? Es decir, que América Latina no va a salir en solitario de la tensión que le produce Estados Unidos. Y por eso tiene que recuperar la UNASUR, tiene que recuperar la CELAC. Yo cuento siempre que visité a Lula en la cárcel, en Curitiba,
Y ahí el hombre se me lamentó, ¿no? De que no le había hecho caso a Chávez cuando Chávez le había dicho tenemos que unificar nuestros ejércitos, tenemos que unificar nuestros bancos. Y dije, no, no le hice caso, ¿no? Y bueno, pues con un ejército unificado, pues Donald Trump sería menos arrogante en América Latina. Muchas gracias, Juan Carlos, por las respuestas y también aprovecho de agradecerte por el tiempo. Capaz que Cristian quiere hacer un cierre ahí, y ya te dejamos ir a descansar. Mm, gracias. No, bueno, muchas gracias, de verdad, Juan Carlos. Te agradezco a vos y también le agradezco a todos los compañeros y las compañeras que han estado presentes. Lo decíamos en el comienzo del seminario, o sea, apenas nosotros abrimos las inscripciones, fue muy rápido que tuvimos un montón de respuestas. Y eso habla de que la cuestión internacional, que no está en la agenda muchas veces de los movimientos sociales o de los sindicatos, porque en general hay agendas que son mucho más fragmentadas, es un tema muy relevante para todas y todos y donde hay un vacío de formación y también muchas dificultades para poder informarse, ¿no? Porque también los medios hegemónicos hacen su trabajo. Y creo que estos tres encuentros esperamos, por lo menos, que hayan contribuido a aportar tanto en las reflexiones, en las miradas, como incorporar análisis para la comprensión de la situación internacional y también para ocuparnos, ¿no? Pues no solo se trata de comprender lo que pasa, sino ver cómo nos organizamos para que las cosas cambien. Agradecer especialmente también a los compañeros y compañeras de Venezuela, Argentina, Perú, Chile, El Salvador, Honduras, que estuvieron presentes en el seminario. Seguiremos haciendo este tipo de instancias para poder seguir juntándonos y reflexionando. Y también esperamos que este curso o ese seminario haya servido para poder recuperar algunas categorías de análisis que era parte de lo que nosotros queríamos buscar con esto, ¿no? Es decir, poder hablar de imperialismo sin que se nos trate de sesentistas, poder hablar de fascismo utilizando una categoría para analizar lo que está pasando en el mundo, poder hablar de genocidio, es decir, un conjunto de categorías que durante mucho tiempo estuvieron perimidas, inclusive por la izquierda y por los progresismos, que hoy en día la realidad nos demuestra que siguen más vigentes que nunca y que esas categorías generan las consecuencias que generas en el mundo actual, ¿no? Entonces, importante estas instancias para poder seguir acumulando conocimiento, formación. Y bueno, invitar a todos y todas a seguir, como decía Mao también, ¿no? Esta idea del caos, ¿no? En el aire hay caos, es una situación excelente para todos porque también en las crisis se abren oportunidades. Y creo que esto también habla de un poco de los rumbos que tenemos que llegar a tomar, que tenemos que organizarnos y tratar de seguir contribuyendo sobre todo a la cuestión internacionalista que es muy importante. Así que nada, agradecerles a todos y todas, compañeros y compañeras, y nos veremos pronto. Seguramente vamos a estar haciendo más instancias. Juan Carlos, en algún momento te volveremos a molestar. Espero que sea más temprano Claro. y no sea tan tarde. Pero bueno, agradecerte de verdad porque Y yo fue me voy para verdaderamente fue América muy Latina, fácil. ¿Cómo? que me voy para América Latina, voy a estar ahí unos meses. Bueno, bien, bien, A ver si hay ocasión y vamos allá a presentar el libro y buenísimo. Capa- discutimos. Capaz Estaría que muy podemos bueno eso. coordinar para que pases por Uruguay. Claro, lo armamos. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos y todas. Y bueno, nos estaremos viendo. Seguramente estén atentos a las próximas convocatorias porque vamos a seguir generando estas instancias virtuales. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Recuerden que esto va a quedar subido a YouTube, al canal de YouTube de Sintep. O sea, las tres instancias van a quedar subidas seguramente la semana que viene. Así que quien quiera volver a estas instancias para poder, nada, volver a escuchar estas ponencias, buenísimo. Vamos Para arriba. Muchas dormir. gracias. Nos vemos. Venga, abrazos. Hasta luego. Abrazo, abrazo a todos. Hasta pronto.